Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 25.35% de los estudiantes de educación escolar ha recibido insultos o amenazas por parte de algunos de sus compañeros. Esto es igual a 1 de cada 4. Seguimos conversando acerca del bullying y para hablar del bullying y de su testimonio también contamos con la participación de la licenciada Carolina Celada. Ella es experta en tema de acoso escolar y la verdad que es un gusto tenerte hoy acá con nosotros, Carolina. Muchísimas gracias a ustedes aquí por la invitación. Pareciera ser, y así lo demuestran muchas fuentes, que el bullying se ha tomado de una manera muy light y que hace falta regulación, que hace falta legislación y que en realidad no hay dónde acudir para denunciar el bullying. ¿Cómo funciona esto? Realmente la gente no conoce bastante al respecto, ¿verdad? Es falta de información lo que se da cuando en realidad sí existen lugares donde denunciar, instancias. Entonces lo que falta es información por parte de las personas, ¿verdad? Que ellas se informen, ya que sí existe la legislación y sí existen los lugares para que ellas vayan a denunciar. Propongamos un caso, una niña que tal vez está un poco pasada de peso, que se burlan de ella, que ya hay un acoso constante en ese tema, que ya se vuelve violento y un día decide contarle a la mamá que eso le está pasando en la escuela. No le pongamos edad a la niña, pero ya se vuelve escalada la situación. ¿A dónde van estas víctimas a denunciar? ¿Cómo es ese proceso de denuncia? El proceso de denuncia se puede tomar desde varios puntos, no solamente hay uno y es agotar instancias, sino podemos dirigirnos a varias instancias al mismo tiempo para poder denunciar esto. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica podemos ir a lo que es el MEP, al Ministerio de Educación Pública, a lo que es el Poder Judicial y asimismo podemos ir también a lo que es el PANI en ciertos casos, a los juzgados. Entonces, hay varias instancias a las que podemos ir y al mismo tiempo incluyendo las instancias del colegio. Ahora, se acude a estas instancias que son, digamos, en sede administrativa y en algunos casos también hablamos de sede judicial, ¿correcto? Exactamente. Pero también quisiera que nos aclararas, porque casualmente en Guatemala, en el 2012, nace o se emite una primera sentencia contra el bullying y hay un tipo de sanción, tanto para el agresor como para los padres de ese agresor. ¿Es este tipo de sentencia jurisprudencia que puedan aplicar en el resto de la región o esto es algo únicamente y explícito para cada país, para cada institución? ¿Cómo funciona eso? Cada país tiene una legislación distinta, no obstante, la legislación que se maneja a nivel centroamericano es bastante similar, eso incluyendo al resto de Latinoamérica, pero enfocándonos en lo que es Centroamérica, sí podría ser en parte como una iniciativa para que se tome en cuenta para el resto de Centroamérica, sobre todo porque estamos en pañales, si se podría decir así, ya que el país que lleva más adelantado a esto es Honduras. Pero sí podría ser una sentencia que podría ayudar a los demás países para poderse ayudar a crear una nueva ley o bien sus protocolos de actuación. Se trata como de coger tal vez o adoptar las mejores prácticas de lo que ya se ha hecho en la región, digamos también tal vez a nivel de Latinoamérica, para adoptarlo a las legislaciones internas. Exactamente. Ahora, en algún momento y con mucho respeto quisiera preguntarte, ¿cuál fue tu experiencia de bullying? ¿Y cómo decidiste convertirte en una defensora de estos casos? Bueno, mi caso fue en la segunda institución educativa que estuve, yo estuve en 3. Ahí fue entre los 11 y los 13 años, exactamente cuando uno está buscando su propia identidad. Y lastimosamente mi situación no fue como de un bullying activo totalmente, sino pasivo en el caso del rechazo, la parte en la que no me hablaban mis compañeros, me dejaban de lado, que por ser la más chiquitita me escogían para ser portera porque no podía atajar una bola, cuestiones así. Me ha ayudado mucho pasarme de institución, me tuve que pasar también de lugar de residencia porque no aguantaba pasar por el otro lugar. Sí tuve lo que fueron autolesiones, si se podría decir así, en ese caso fue mucho por ansiedad. Y lo que yo más quería era la parte de mi pelo y yo misma me lo jalaba y terminé casi que sin pelo. Pero ya me sobrepuse bastante
con el otro colegio y con ayuda psicológica. Sería importante desde esta perspectiva pensar que el apoyo psicológico es fundamental a nivel escolar, tanto como para la víctima como para el agresor, para que este tipo de fenómenos se puedan erradicar, si se podría decir así. Definitivamente, más bien hay muchas personas que dicen, ay no, es que la ayuda psicológica es un gasto más. No, es parte de la economía que se debería invertir en el ser humano, siento yo. Es mi opinión, y más en los niños que van a crecer y ser parte de esta sociedad que debemos cambiar. Te voy a hacer una pregunta y la respuesta casi que va a tener que ser sí o no. Okay. ¿Tenemos que aprender a vivir con el bullying o tenemos que buscar respuestas, o se puede considerar que el bullying se puede erradicar? ¿Lo vencemos o aprendemos a vivir con él? Lastimosamente la respuesta va a ser que vamos a tener que aprender a vivir con él, porque es una cuestión que que se ha dado desde hace muchos años. En 1970 se empieza el estudio y todavía seguimos con la misma problemática, solo que se ha tocado de diferentes maneras hasta ahora que hay un término más acuñado. Entonces sí, vamos a tener que aprender a vivir con él, pero de una mejor manera. Aprender a vivir con él. Y yo creo que además, como lo hemos venido hablando a lo largo de este programa, que todas las partes involucradas trabajen de cierta manera en conjunto. Exactamente. Gracias, Carolina, por acompañarnos hoy, por contarnos de tu testimonio y por darnos un poco de luz acerca de este tema que es importante analizar y saber. Muchas gracias a ustedes. El fenómeno del bullying no tiene una solución inmediata. Esto demanda análisis, investigación y una mejor legislación, como lo plantearon los expertos hoy aquí. Se necesita de atención a lo interno de las familias. La responsabilidad también recae en los educadores como corresponsables. Las autoridades deben actuar y ejercer medidas capaces de prevenir, controlar y sancionar este tipo de violencia. La persona no le debe de temer el bullying, sino debe tenerle miedo a sus consecuencias. Hoy y mañana, un insulto deja heridas más profundas que un golpe. Aislar a un niño, a una niña con violencia, es crear una sociedad que transita por una calle ciega. Abramos los ojos. Soy Camila Peralta y el cierre está en sus manos.